Dice así el ejercicio número 16 de la página de la hoja de problemas de campo eléctrico. Salió en selectividad en el 2005. Y dice así: se tiene un sistema de 4 electrones, cada uno situado en el vértice de un cuadrado de 1 centímetro de lado. Perdón. Lo primero que hay que tener mucho cuidado es esta unidad, centímetros. Nos lo dan en centímetros, tenemos que hacer todos los cálculos en el sistema internacional, entonces no está de más inmediatamente hacer un dibujo del sistema que tenemos, de la distribución de cargas, asignarle números. Yo he puesto esta distribución de números, se puede poner cualquier otra, y poner los datos. La longitud 1 centímetro, inmediatamente lo he pasado a metros, intentando así equivocarme lo menos posible. Bien, pues nos pide primero que calculemos, en el apartado A, el campo eléctrico en el centro del cuadrado. El campo eléctrico sería, bueno, otra cosa que me gusta hacer antes de empezar cualquier de estos ejercicios, es escribirme las fórmulas del campo eléctrico. Las he puesto en otra hoja, fórmulas, aquí están. La de la fuerza, campo eléctrico, energía potencial. Si hiciera falta, pondremos también la del potencial, la de energía orbital y demás. Pero bueno, para este ejemplo, con estas 3 es suficiente. Ponemos las 3 fórmulas. Fijaos que para pasar de aquí a aquí simplemente hemos quitado Q'. Para pasar de aquí a aquí simplemente hemos quitado una R. Bueno, son reglas mnemotécnicas. Y las unidades para que no nos olvidemos de ellas. Vamos a ver, entonces me piden el campo eléctrico. El campo eléctrico es esta ecuación. Y, ojo, es vectorial. Lo he apuntado también aquí. Estas 2 primeras son vectoriales. La energía potencial y el potencial serían escalares. Es vectorial. Hay que tener en cuenta la dirección y el sentido de la fuerza que se ejercería sobre la carga unidad. Eso es lo que quiere decir que hayamos dividido por Q'. Esta carga va a ser 1 al pasar a esta fórmula. Bien, entonces es la fuerza que se ejercería sobre la carga unidad que estuviese situada aquí, una carga positiva. Esa fuerza sería la suma de 4 fuerzas. Como estos son electrones, esto sería un electrón, esto sería otro, otro y otro, son cargas negativas. Si en el centro tengo una carga positiva, las fuerzas serían atractivas. Este electrón lo atraería hacia allá con una fuerza F4, este con una fuerza F2, este con una fuerza F1 y este con una fuerza F3. O una intensidad de campo E4, E2, E1, E3, que son, como decía, son vectoriales. Todas son iguales, porque los datos son iguales. Tengo la misma carga, aquí, aquí, aquí y aquí, y las mismas distancias. La distancia de aquí a aquí es la misma. Si la fórmula, recordándola, era campo eléctrico igual, o intensidad del campo eléctrico, K, Q partido de R cuadrado, ya veis, la carga es la misma en todas, un electrón, un electrón, un electrón. La distancia es la misma en todas, R, R, R y R. Por lo tanto, son todas iguales. Esta contrarresta a aquella y esta contrarrestará a esta otra, siendo, por lo tanto, el resultado, el sumatorio de los campos, vectorialmente, es en este caso 0. Resuelta la primera cuestión. La segunda es un poquito más compleja. B. Me piden la energía potencial eléctrica total del conjunto de las cargas. Energía potencial. La energía potencial hemos visto que es escalar. Bien, entonces es la suma escalar. ¿Cuánto vale la energía potencial? La energía potencial es K, Q por Q' partido por R, por la distancia. Veamos, aquí sí vamos a tener en cuenta las 2 cargas. ¿Cuáles son esas 2 cargas? La energía potencial de un conjunto de cargas es la suma de las energías potenciales creadas por cada pareja de cargas.
Es decir, vamos a ver cuántas parejas hay. Por ejemplo, la pareja 1, 2, la pareja 1, 3, la pareja 4, 3 y la pareja 4, 2. Son 4 parejas en las que la distancia es la misma y las cargas son las mismas. Por lo tanto, la energía potencial entre la carga 1 y 2 va a ser igual a la energía potencial entre la carga 1 y 3 y va a ser igual a la energía potencial entre la carga 3 y 4 igual a la energía potencial entre las cargas 2 y 4. ¿Y cuánto vale eso? Vamos a verlo. Será K, una carga por la otra. Las cargas son electrones, es la carga del electrón, elevado al cuadrado. Dividido por la distancia que la separa es L, el lado del cuadrado. Bien, vamos a sustituir esto por los valores. Tendríamos, el K es 9 por 10 elevado a 9. La carga del electrón 1,6 por 10 elevado a menos 19 y esto iría al cuadrado. Dividido por la longitud, la distancia será 0,01. Esto da un total de 2,3 por 10 elevado a menos 26 julios. Esa sería la energía potencial entre esas parejas de electrones, sería la 1. En el caso 2, veamos, ¿qué otro caso hay? Pues la pareja 1, 4, la distancia ya no es la misma. Y la pareja 3, 2, ya la distancia no es la misma, es la diagonal de este triángulo rectángulo. Bien, y la diagonal, bueno, la hipotenusa de este triángulo rectángulo es la diagonal del cuadrado. La hipotenusa de este triángulo rectángulo va a ser h igual a la raíz cuadrada de L cuadrado más L cuadrado. ¿No es eso? Bien. ¿Cuánto vale eso? Eso vale, si lo hacéis, ya en metros, 0,014 metros. Bueno, pues nos vamos aquí otra vez y la energía potencial entre 1 y 4, energía potencial entre 1 y 4 es igual a la energía potencial entre 3 y 2 y va a ser K, la carga del electrón al cuadrado, dividido por la distancia que la separa, que es h. Esto sería igual a 9 por 10 elevado a 9 por la carga del electrón al cuadrado, 1,6 por 10 elevado a menos 19 al cuadrado, entre esa h, que es 0,014. Esto daba 1,65 por 10 elevado a menos 26 julios. Bien, tenemos por aquí esta y esta, pero la energía potencial total será, vamos a ver, voy a reducir un poquito el tamaño de esto, que me falta un poco de hueco. Perdón, así no puedo. A ver si así. Bien. Reducimos el tamaño. Y así puedo seguir escribiendo por aquí. Vamos allá. Decía, la energía potencial total va a ser igual a la energía potencial entre 1 y 2, más la energía potencial entre 1 y 3, más la energía potencial entre 3 y 4, más la energía potencial entre 2 y 4, más la energía potencial entre 1 y 4, más la energía potencial creada por el par 3 y 2. ¿Y esto cuánto será? Vamos a ver, pues sencillito.
será, estos 4 son iguales, entonces es 4 veces energía potencial entre 1 y 2. Y estos 2 son iguales, 2 veces la energía potencial creada por las parejas 1 y 4. Entonces, esto será igual a 4 por 2,3 por 10 elevado a menos 26 más 2 veces 1,65 por, no me va a caber, 10 elevado a menos 26. Esto da un total de, lo tenía por aquí, 1,25 por 10 elevado a menos 25 julios. Ese es el resultado final. Ahí lo tenéis. El tercer apartado dice que calculemos el módulo de la fuerza eléctrica que experimenta cualquiera de los electrones. Cualquiera de los electrones. Si no me piden que sea uno en concreto, vamos a hacerlo, por ejemplo, con el, que yo creo que va a ser más fácil, con el 1. El electrón 1 va a estar sometido a 3 fuerzas. La fuerza que ejerce sobre él el electrón 2, que sería una fuerza repulsiva, la fuerza que ejerce sobre él el electrón 3, que también sería repulsiva, y la fuerza que ejercería el electrón 4, que también sería repulsiva hacia allá. Al final tendremos pues la suma de estas 3 fuerzas, la suma vectorial, que va a ser una que va a estar por aquí, más o menos un poquitín más larga que las otras 2. Vamos a por él. Pasamos a otra página. Me voy a llevar el dibujo, sí. Y quiero ver la resultante aproximada. Vamos a tener sobre este eje una fuerza que voy a llamar F sub 2. Sobre este voy a tener otra, igual en módulo, a la que voy a llamar F sub 3. ¿Por qué digo que es igual en módulo? Hombre, porque las cargas son iguales y las distancias también son idénticas. Entonces, en la fórmula de la fuerza, estamos en el apartado C, fuerza que era igual a KQ por Q' partido por la distancia al cuadrado. Ya veis, vamos a tener las mismas cargas y la misma distancia. Por lo tanto, el resultado en módulo va a ser el mismo. También tendremos otra fuerza que será la repulsiva del electrón 4. Esta va a ser más pequeña porque el electrón 4 se encuentra más alejado del 1. Y esto sería F sub 4. La resultante total, pues claro, pues será la suma de estas 2 más esta, me va a dar una resultante más o menos así. Esta será la fuerza total. Vamos a por ella. F sub 2 va a ser 9 por 10 elevado a 9, las cargas, que era la del electrón al cuadrado, dividido por la distancia al cuadrado. La distancia es 0,01 al cuadrado. Bueno, pues eso, sustituyendo los valores, vamos a tener una fuerza de 2,3 por 10 elevado a menos 24 newtons. En módulo, ya decía, va a ser la misma que F sub 3. Vale, pero eso es módulo. Pero aquí lo he puesto en forma vectorial y voy a añadirle aquí la letra correspondiente al vector unitario. ¿Cuál sería? Voy a quitar esto. El F sub 2 es esta. Y como se encuentra en el eje de las X, entonces va a ser aquí una Y. Ese sería el vector unitario y se mide en newtons. F sub 3, análogamente,
va a ser lo mismo, idéntico, y veamos sentido y dirección. La dirección está en el eje de las I's, por lo tanto va a ser J, y está en el sentido negativo, por lo tanto un signo menos delante. Va a ser también menos 2,3 por 10 elevado a menos 24 J en newtons. Ahora nos falta F sub 4. F sub 4 va a ser 9 por 10 elevado a 9. Ahora, las dos cargas lo mismo, son iguales, e cuadrado. Y divido por la distancia. La distancia, esa distancia que hay entre el 4 y el 1, ya la hemos calculado antes, era 0,014 metros. Pues entonces esto dividido por 0,014 metros al cuadrado. El resultado de esto son 1,152 por 10 elevado a menos 24, ¿qué? Vale, está eje X, eje Y, no lo hemos visto. No lo hemos visto. Vamos a dejarlo sin vector, es decir, en módulo, en newtons, y veamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer la descomposición de F sub 4 en dos fuerzas perpendiculares entre sí. Una sobre el eje de las I's, sería esta, y otra sobre el eje de las X. Sería F sub 4X y F sub 4Y. Las dos son iguales. ¿Cómo que son iguales? Sí, porque este ángulo es de 45 grados, este sería, por ejemplo, el coseno, y esta sería el seno. ¿No? Sería igual que esto, sería el seno de este 45 grados. Pero el seno de 45, coseno de 45 y el seno de 45 son iguales. Raíz de 2 partido de 2. Por lo tanto, las componentes de F sub 4 sobre el eje de las X va a ser eso mismo, 1,152 por 10 elevado a menos 24 por, si es el eje de las X y este era el ángulo de 45, podría haber cogido el otro. Sería por el seno de 45, es decir, raíz de 2 partido de 2. Estos son 8,146 por 10 elevado a menos 25. Y la F sub 4 sobre el eje de las I's va a ser lo mismo, 1,152 por 10 elevado a menos 24 por raíz de 2 partido de 2, exactamente lo mismo, 8,146 por 10 elevado a menos 25, pero ahora si está en el eje de las I's, el vector unitario será el J, se lo ponemos, J. Ambas están en newton, ahí está. ¿Y ahora cómo se hace la fuerza total? ¿Cómo se calcula? Pues la fuerza total va a ser la suma de las componentes sobre el eje de las X más la suma vectorial sobre el eje de las Y. Vamos allá. En el eje de las X. En el eje de las X tenemos esta... bueno, perdón, que se me ha pasado una cosa. Estas dos fuercecitas que acabamos de ver, les he puesto la letra, es decir, le he puesto el vector unitario, pero no le he puesto el signo que indica el sentido de la fuerza. Aquí, como es en el sentido contrario, sentido negativo en el eje de las X y sentido negativo en el eje de las Y, las dos son negativas. Le pondremos un signo menos delante, como buenamente se pueda. Entonces, sumando, en el eje de las X tenemos esta y esta otra. Menos 2,3 por 10 elevado a menos 24 menos 8,146 por 10 elevado a menos 25. Y esto va a ser multiplicado por I, vector unitario I. Más, vamos al eje de las I's, tenemos lo mismo. En el eje de las I's tenemos las mismas cantidades, 2,3 por 10 elevado a menos 24, igual que aquí, y menos 8,146, igual que teníamos aquí. Bueno, pues repetimos.
menos 2,3 por 10 elevado a menos 24, menos 8,146 por 10 elevado a menos 25, en este caso es j. Vale, ¿esto cuánto da, esas cantidades? Pues 3,11 por 10 elevado a menos 24 y, signo menos, aquí también sería menos, 3,11 por 10 elevado a menos 24j. Vale, eso sería el vector fuerza. Pero me pide el módulo de la fuerza eléctrica. Para calcular el módulo de esta fuerza que tenemos aquí, así, que es la resultante, necesitaré Pitágoras, como siempre. Vamos a por él. Reduzco un poco el tamaño de lo que tengo por aquí, para que no me moleste mucho. Como ya lo habéis visto, lo hago bien pequeñito, lo pongo aquí. Y ahora vamos a por el módulo. El módulo, no tan grueso. El módulo de la fuerza total va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 3,11 por 10 elevado a menos 24 al cuadrado más menos 3,11 por 10 elevado a menos 24 al cuadrado. Eso da 4,41 por 10 elevado a menos 24 newtons. Resultado final del tercer apartado que teníamos que hacer.